Pues primero que nada, su nombre. Soy el doctor Rafael García Tinajero Pérez. Ajá. Soy médico cirujano general, soy endoscopista, tengo maestría en administración financiera y varios diplomados en salud pública. Ajá. Y precisamente hablando de salud pública, sobre el tema que fui diputado federal, fui subsecretario de salud, ¿por PRD? Fui comisionado, sí, con el PRD, fui comisionado de protección social de salud en el estado, fui director del Seguro Popular, también ocupé la dirección del Hospital General Dr. Miguel Silva, fui secretario de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Federal en la legislatura en que me tocó ser diputado, y además de eso fui secretario 5 ocasiones de la Comisión Permanente. No, pues son amplio currículum. Sí, más tenemos tiempo en esto. Político como en su campo. En el campo de la sanidad, el campo operativo. De hecho, ahorita yo estoy trabajando en el Seguro Social y en el Hospital General Dr. Miguel Silva, como endoscopista y como cirujano general. Ok. Pues coméntenos cómo. Y aquí en el Congreso. La situación actual de la pandemia. Pues es una situación crítica. Nos encontramos. Mira, es una situación crítica no solamente para el país, sino para el mundo. Se juntaron varias situaciones, la crisis de salud más grave que se haya dado en el mundo desde el año 1918, cuando la famosa gripe española. Además, esto trajo como resultado el que los gobiernos, las sociedades hayan tenido que instituir medidas para evitar la propagación del virus. Hay que recordar que no hay una vacuna, que no hay una cura específica y que las únicas medidas para evitar los contagios, que es lo más eficiente que hay en este momento, pues es el distanciamiento social, que esto presupone cierto grado de aislamiento, el uso de cubrebocas, el uso de, o mejor dicho, la higiene, el lavado constante de manos, el estornudo de etiqueta, una serie de medidas que evitan o disminuyen la propagación del contagio. Pero estas medidas, sobre todo la que tiene que ver con el aislamiento, con el confinamiento social, vino a frenar bruscamente la economía, no de México, no de una parte, la economía mundial, por dos lados, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Al estar la gente confinada, al no trabajar, disminuyen los ingresos y disminuye la demanda de bienes y servicios. Y al no poder la gente salir a trabajar, pues se rompen las cadenas de producción y de suministro de los mismos bienes, y no solo a nivel de un país, sino a nivel mundial. Y se avisora que la humanidad sufra una crisis, de hecho ya la está sufriendo, tan grave o más grave que no la de 2008, que es la crisis inmobiliaria, que fue la última gran crisis financiera que hubo, sino la más grande crisis financiera que ha habido en todos los tiempos, que es la crisis de 1929 y que se conoció a nivel mundial como la Gran Depresión. Ante esto yo veo una respuesta muy eficiente por parte de algunos gobiernos y una respuesta ineficiente de otros, los que se puede contar el nuestro. ¿Qué es lo que aconsejan los expertos a nivel mundial? Aconsejan 3 medidas que no son simples, pero son las que hay que realizar. En primer lugar, aplanar la curva de contagios. Si no hay una vacuna, si no hay una cura específica, pues es previsible, es un agente nuevo para la humanidad, es un agente contra el que no hay inmunidad por parte de los seres humanos, sino se va a ir generando en el proceso de que se vaya infectando la gente. Y es previsible que si no surge la vacuna, si no surge la cura específica, pues la gente se va a estar infectando y va a llegar un momento en que un gran número de los humanos estemos infectados, algunos tendrán que morir, algunos desarrollarán la enfermedad, otros cursarán asintomáticos, pero en ese momento, cuando hay un gran grupo con inmunidad, pues se genera lo que se llama inmunidad de rebaño, en donde la mayoría de los individuos ni adquieren la enfermedad ni la
contagien y así se protegen también incluso aquellos individuos que no están inmunizados. Pero mientras esto no suceda o no llegue una vacuna, pues hay que aplanar la curva de contagios y las medidas son las de distanciamiento social y las de higiene de las que ya habíamos hablado. Otra cosa que te recomiendan los expertos, no tanto en salud, sino en economía, o los que tienen experiencia en las dos ramas, en lo que se llama macroeconomía de la salud, es que las empresas existentes tienen que ser apoyadas, y tienen que ser apoyadas para que no tengan que cerrar y para que sus trabajadores no pierdan empleos. ¿Por qué no pensar en crear nuevas empresas? ¿Por qué no pensar en crear nuevos puestos de trabajo y en proteger a las que ya existen? Por una sencilla razón: la misma medida de distanciamiento social impediría que la gente saliera, por ejemplo, a un gran esfuerzo de construcción de carreteras o de empleo masivo que se generara con apoyo de la iniciativa privada o gubernamental. ¿Por qué? Porque esto significaría salir de la casa, salir del confinamiento, infectar a más gente y que la curva se disparara y hubiera un montón de contagios. Entonces los expertos dicen, hay que garantizar que las empresas que ya existen, formales o informales, subsistan y que sus empleados tengan la posibilidad de también subsistir. Que no pierdan el empleo, que se mantengan las condiciones mientras dure el confinamiento y que se pueda mantener el distanciamiento social. Y la tercera gran medida es el de que los gobiernos tienen que ir hacia lo que se conoce como una economía de guerra. No porque existe un conflicto bélico, sino que la situación que nos está planteando la pandemia es una situación parecida a una guerra. Aquí el enemigo es el coronavirus, a quien hay que derrotar es al coronavirus, y cuando existe una guerra en cualquier lugar, en cualquier país del mundo, generalmente las sociedades empiezan a generar políticas que significan la orientación de todos los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos económicos, hacia el combate o hacia la guerra, mejor dicho, y hacia sus efectos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en México, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Se deberían de estar movilizando recursos hacia fortalecer nuestro aparato de salud. Esta es una medida sanitaria que tiene que ver directamente con el conflicto que está planteando la pandemia. Pero los problemas de la pandemia no solamente son en el ámbito sanitario. La pandemia vino a desnudar una serie de carencias que ya tenía nuestra sociedad y a acrecentarlas. Por ejemplo, la ausencia de la seguridad social. Más de la mitad de los mexicanos no tienen una red protectora en caso de perder el empleo, en caso de incapacitarse por una enfermedad que a veces es prolongada y también incapacitante como la que está generando el COVID-19. Nuestros servicios de salud por desfinanciamiento crónico son servicios deficientes, no son servicios tan robustos como debieran de ser y hay que ver la manera de fortalecerlos. Otro asunto, por ejemplo, el de la educación. Al plantearse las medidas de distanciamiento social y al suspenderse súbitamente las clases, la presencia de los niños y los profesores en las escuelas tienen que estar también en sus casas, porque los niños, aunque no desarrollan muchas veces la enfermedad, que también la desarrollan, pues se transforman en un vector muy eficiente. Una de las peores combinaciones es la niño-abuelo. El niño está sano, el niño no cursa con la enfermedad, pero puede llevar al abuelito y puede el abuelito enfermar y el abuelito morir por una serie de situaciones que ya conocemos, la comorbilidad que acompaña a la mayoría o a la edad avanzada. Pero estábamos hablando de que se requiere distanciar a los niños, que no vayan a las escuelas. ¿Y qué está sucediendo? Que se crean modalidades de educación a distancia. Pero en el país no tenemos una red informática, no tenemos una conexión universal al internet, por ejemplo. Muchos de nuestros niños no tienen ni siquiera una televisión, tenemos una computadora o una tablet para llevar sus clases de manera virtual. Y ahí es uno de los ejemplos típicos. Un efecto de la pandemia es que se están ocasionando problemas en la educación
que tienen que ser resueltos a través de una red informática amplia y de que los educandos tengan los elementos para acceder a esa red y para acceder a la educación. Entonces se tendrían que reorientar recursos de algunos programas que tiene el gobierno que considera prioritarios, como por ejemplo, digamos, el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, y generar una red informática en todo el país. Se ha visto que estamos mandando a la gente a confinarse y las condiciones de los hogares, las condiciones de la vivienda mexicana, para muchos no son las mejores. Al contrario, se transforma en una oportunidad mayor para el contagio. Personas que viven hacinadas en una o dos piezas, o conflictos como los que representa el aumento de la violencia intrafamiliar, del maltrato infantil, etcétera, que también se ha visto con violencia de género, que también se ha visto durante la pandemia, y a los que tendría que abocar el gobierno sus recursos financieros, humanos, para ir solucionando estos problemas. Uno de los problemas es el de la vivienda. El problema político y el problema fiscal, los recursos que se están utilizando para combatir la pandemia prácticamente son los mismos recursos que se usan en épocas normales. El presupuesto que está proponiendo el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda al Congreso, pues es un presupuesto muy parecido al que se discutió en el 2019 y se aprobó para el 2020, como si no hubiera sucedido nada, como si no hubiera llegado una hecatombe a nivel mundial, como si la pandemia no hubiera surgido, como si no hubiera la necesidad de atacarla desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de los efectos que la pandemia está generando. Hablábamos de la economía de guerra y tendríamos que estar en este momento planteándonos un presupuesto abocado a combatir la pandemia, a combatir los efectos de la pandemia, inclusive incurriendo en déficit fiscal. Ajá. ¿A qué se deberá esto? ¿Indolencia, ignorancia, falta de visión? No, a un desprecio por la ciencia y la técnica. ¿Por qué? Porque los científicos y los técnicos en las áreas de sanidad y en las áreas económicas y en otras más, sociales, etcétera, están sugiriendo esto. Y no se lo están sugiriendo al gobierno de México, sino al de prácticamente todos los países del mundo. Algunos países están tomando estas medidas, les están haciendo caso a los académicos, les están haciendo caso a los científicos, a los técnicos, y hay otros países en donde no está sucediendo esto, se está viendo de una manera indolente la irrupción de la pandemia. Y desgraciadamente uno de los casos es México. Aquí, desde que irrumpe la pandemia, primero no había la preparación suficiente para la misma, no había los protocolos antes de que llegara aquí. Nos dio 2 meses, casi 3, de ventaja la pandemia sobre otras partes del mundo, para iniciar medidas de prevención, de contención, para iniciar protocolos para enfrentarla, que no se iniciaron. En segundo término, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, existe constitucionalmente un órgano que es el que tiene que hacer frente a una emergencia sanitaria como esta. Ese órgano es el Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad General depende directamente del titular del Poder Ejecutivo a través del Secretario de Salud. Y la Constitución y la Ley General de Salud señalan muy claramente que cuando existe una emergencia sanitaria, el que tiene que tomar el control, el que tiene que comenzar a emitir decretos que son de acatamiento, de cumplimiento obligatorio por todas las administraciones, por todas las autoridades administrativas del país, es el Consejo de Salubridad General. Mientras son peras o son manzanas, puede dictar medidas que quizás supriman otras garantías individuales, otros derechos humanos como el de libre tránsito, como el de reunión, como el de no ser molestado en tu hogar o por personas, El derecho a la manifestación. El derecho a la manifestación, etcétera. Pero la Constitución prevé que en una emergencia se tienen que tomar medidas extraordinarias y que el Consejo de Salubridad General en ese momento
a reserva de que sus medidas sean ratificadas por el presidente de la República mediante su firma, sean sancionadas por el Congreso y sean validadas por la Corte. En cuanto a que no sean inconstitucionales, pues tiene que tomar las medidas que permitan combatir la emergencia en todo el territorio nacional o en partes de él. Inclusive esto tiene que ver con la situación de la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Si el Consejo de Salubridad General hubiera tomado su papel y no hubiera emitido un acuerdo, sino un decreto para dar inicio al combate a la pandemia, y hubiera emitido varios decretos más que tendrían que ver con la manera en que se van a conducir todas las unidades administrativas del país, de los tres órdenes de gobierno, de los tres poderes, no tendríamos el problema de la falta de coordinación que actualmente tenemos. Otro problema grave que hubo es que el Congreso, sobre todo el Congreso de la Unión, a diferencia de los congresos de una buena parte de la República, les echó a dormir, suspendieron sus sesiones cuando a lo que se deberían de haber abocado es a cambiar su reglamentación interna para poder sesionar de manera virtual y de manera lejana y empezar a tomar medidas de orden. El Congreso tiene muchas funciones, no solamente la de legislar, pero vamos a empezar con lo legislativo, dar a las diferentes autoridades ejecutivas, a las diferentes autoridades administrativas, algunos poderes extraordinarios, temporales, para enfrentar la pandemia, reorientar recursos. El Congreso puede transformar el presupuesto y puede reorientarlo a combatir situaciones urgentes como la presente. Algunos cambios en la ley, se ha hablado del ingreso mínimo temporal, el nombre que se le quiera dar, que es una ayuda económica para los que están empleados y pierden el empleo y no pueden llevar el sustento a la casa. No es el programa de Andrés Manuel de adultos mayores, de los niños y todo eso, sino sería una medida que tendría que reglamentarse, que tendría que pasar por el Congreso para favorecer a aquellas personas que tienen el empleo y que por la causa de la pandemia lo pierden. Yo espero que en la discusión del presupuesto salga de la Cámara de Diputados Federal un presupuesto muy diferente al que está proponiendo el Ejecutivo, y que este presupuesto tenga que ver sobre todo con el combate a la pandemia, con el mantenimiento de nuestra planta productiva, con el mantenimiento del empleo y sobre todo con el combatir otros efectos de la pandemia, como el asunto educativo, y sentar las bases para la recuperación. Inclusive medidas como reventar la economía. Cuando hay una guerra, los que hacen carros se ponen a hacer tanques. Los que en este momento, pues que el que fabrica ropa, que el que fabrica pantaletas, pues se ponga a hacer batas para los médicos, equipos de protección, cubrebocas. El que produce mezcal, pues que utiliza el alcohol para producir gel antibacteriano. Sí, ha habido algunos casos, ¿no? Donde sí, sí. Creo que incluso por ahí, no recuerdo qué firma de electrónicos a nivel mundial se dedicó a hacer mascarillas. Claro, pero han sido más, sobre el territorio nacional, más esfuerzos individuales, esfuerzos de algunas empresas, visión de la oportunidad de mercado que existe. Bueno, no voy a hacer calzones, voy a hacer mascarillas y se van a vender mejor, pero no ha sido un esfuerzo que se ha orientado desde el Estado, desde el gobierno. Y otra cuestión muy importante es una guerra contra el coronavirus la tenemos que enfrentar todos unidos. La tenemos que enfrentar unidos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, pues lo que nos va a pasar es que vamos a sucumbir, y vamos a sucumbir separados, por no querer dar un frente común contra el coronavirus. Oiga, yo no veo una política de Estado en contra de la pandemia.
Yo veo un montón de políticas, una es la del gobierno federal, otra son las del gobierno de los estados de la República, otras son las de los gobiernos municipales, pero no existe una política de Estado que debiera existir en este momento, conformada por un montón de políticas públicas en materia de salud, en materia económica y en materia de abatir los efectos de la pandemia. No se ve por ningún lado. Es que a lo mejor el comandante pues no está haciendo su labor, que es comandar una guerra. A lo mejor en el cuarto de guerra también hay probablemente soldados no se dan que no quieren cuenta, entrarles. Probablemente no se están dando cuenta ni de que están en una guerra. Ajá. Una guerra con el Sí, pues es lo que se está viendo, ¿no? Valga el símil, que inclusive podría caer como anillo al dedo, no para fortalecer el autoritarismo, que es lo que se está dando, no para aprovechar en la distracción el ir siguiendo el debate, el embate, mejor dicho, contra una serie de instituciones que se encargan del control del poder, sino viendo la manera de reactivar la economía. Las guerras sirven para reactivar economías. Procesos de recesión han sido cesados por alguna guerra. Hay estados inclusive que buscan la guerra como una manera de resolver problemas económicos, de recuperar economías que a veces están caídas, porque genera una serie de procesos productivos que si no van directamente encaminados al bienestar de la gente, en el sentido de que tengan más bienes de consumo, etcétera, sí van orientados a combatir una calamidad. En otros casos la guerra, en estos casos tendrían que ir orientados a combatir la emergencia epidemiológica que estamos viviendo. Pues tenemos que repensar la manera en que se está combatiendo la pandemia. No sabemos cuánto va a durar. Se hacen muchas cuentas alegres. Se hacía la cuenta alegre de que si teníamos 6 muertos iban a ser muchos y ahorita ya vamos pisándole los talones a los 80,000. Teníamos unos cuantos cientos de contagios, ahorita ya tenemos cientos de miles, casi 700,000 contagios. Se habla de que la curva ya se va aplanando, de que inclusive va disminuyendo, pero un día tuvimos 200 y tantos muertos y al otro día salió el presidente, salió López-Gatell a echar las campanas al vuelo. Esto ya se está acabando, esto ya va mejorando, y el día de ayer tuvimos más de 600 y tuvimos más de 4,000 contagios nuevos. Mientras los comandantes, como los que usted acaba de mencionar, pues están enfocados en otras guerras inexistentes, contra enemigos imaginarios. En otros asuntos. ¿Sí? Muchos dirán que es pecar que es un exceso en decir lo que voy a decir. La prioridad es la pandemia. La prioridad es la pandemia, pero la pandemia vista como el proceso sanitario, el proceso de salud que desencadena un montón de problemas más. En reacción en cadena viene el problema económico, viene después el problema social, aumenta la inseguridad, aumenta el maltrato infantil, aumenta la violencia intrafamiliar, y estamos viviendo ya como consecuencia de la pandemia problemas políticos en el país que atentan contra nuestro orden de gobierno, contra nuestro federalismo, la rebelión de algunos gobernadores porque les están haciendo combatir la pandemia con un sistema fiscal injusto, poco federalista, muy centralista, en donde no tienen muchas potestades tributarias los gobiernos de los estados y dependen, como Michoacán, más del 90% de la federación, y el gobierno federal les dice: ¿sabes qué? Vas a enfrentar las condiciones de la pandemia y sus efectos con los recursos ordinarios que has utilizado durante las administraciones pasadas. Es más, no solamente eso, sino que vamos a recortar recursos. El problema político, el problema del federalismo fiscal, que ahorita brinca y se hace muy manifiesto, y se manifiesta mediante una rebelión. Un grupo de gobernadores están protestando, están señalando que su inconformidad pues es un problema político que también es consecuencia
de la pandemia, la inacción de muchos actores, entre otros los legislativos de muchos estados y el legislativo federal, que debería de estar muy activo en sus funciones de control político, en su función legislativa, en su función de indagación, en su función de representación, generando medidas contra la pandemia en democracia, que se debatan, que se discutan en el lugar en donde tienen que debatirse y discutirse, que es donde están los representantes del pueblo, en su pluralidad. Entonces, doctor, para darle una dirección más adecuada a este asunto de la pandemia y asegurar en lo posible pues, que se vaya agotando el tema, terminando ¿cómo se llama? El pico de contagios, doblándolo, sería pues, un golpe de timón tanto de legisladores como del Consejo un golpe de timón del Estado mexicano. Salubridad, y cuando estoy hablando del Estado mexicano, estoy hablando de los 3 órdenes de gobierno, estoy hablando de los 3 poderes de la Unión, estoy hablando de la forzosa coordinación que tiene que haber entre el Estado y la sociedad, y el jefe de Estado y el jefe de gobierno en este país es el presidente de la República. No es echarle la culpa ni es echarle toda la responsabilidad al presidente, cuando hay responsabilidades individuales también, cuando uno usa el cubrebocas o no, es una responsabilidad.